776. Teléfono 432-735 o 432-759. Chacabuco. Horario de atención de 8 a 12 y de 14 a 18:30 horas. Sindicato de Choferes de Camiones. Seccional Chacabuco. Punto Radio 93.1. La elección de hacer periodismo. Punto Radio. Continuamos en Frappé, aquí en los 93.15, Punto Radio, hasta las 12 del mediodía. Y estamos con uno de nuestros espacios, el espacio que tiene que ver con la nutrición, con la licenciada Flor D'Adamia. Y el tema de hoy, la palabra era, a ver, microbiótica. Microbiota exacto. Intestinal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para toda la audiencia, buen día para todos. Bueno, sí, traje este tema apasionante. ¿Apasionante? Yo nunca había escuchado hablar de eso. La palabra nunca la había escuchado. Bueno, vamos a meternos un poquito por ahí. Una pincelada, porque la verdad que es un tema muy amplio, muy apasionante, como digo, maravilloso para traer. Y bueno, me pareció importantísimo porque el sábado anterior estuvimos hablando de esto de las emociones, de la relación que tenemos con la comida. Me quedó eso de las emociones. ¿Qué sentimos que nos pasa, ese vínculo que tenemos con la alimentación? Bueno, con la comida de todos los días. Es una relación, por lo cual me pareció súper importante ir metiéndonos en un poco de lo que somos y que tiene que ver con esta gran cantidad de microorganismos que nos forman, con los que convivimos, son habitantes con los que convivimos todo el tiempo y forman algo tan crucial que es nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensas. Por lo tanto dije, bueno, vamos por acá. Me parece importante, interesante traerles un poquito, una pincelada de lo que tiene que ver esto y la relación que existe, ¿no?, entre las emociones, lo que pensamos, nuestro modo de vivir y estos habitantes internos, que no los vemos, no sabemos, pero están ahí. Los bichitos. Los bichos. Exacto, los maravillosos bichos intestinales, que bueno, en realidad microorganismos tenemos en todo nuestro cuerpo, tenemos un gran microbioma, tenemos microbiota, digamos, en distintas partes del cuerpo, en la piel, en la cavidad bucal, genitourinaria, pero en realidad la mayor cantidad se encuentra alojada en el intestino. Tenemos el intestino delgado y el intestino grueso o colon, que es allí donde se encuentra la mayor cantidad de microorganismos o habitantes, y ahí conviven estos bichitos maravillosos y digamos, influyen muchísimo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de vivir. Y también una zona de riesgo. ¿Es una? Zona de riesgo. Tal cual. Bueno, pensemos que, a ver, ¿y por qué zona de riesgo? Porque en realidad estos bichitos, estos microorganismos, conviven con nosotros todo el tiempo y nosotros los alimentamos. ¿Sí? Y cómo influye la alimentación. Por eso también hablamos de la conexión cerebro-intestino, que es una conexión bidireccional, ¿no? O sea, cómo está, digamos, o hablamos del intestino como segundo cerebro, ¿no? El cerebro entérico, ¿no? Y en el intestino existen neuronas también. O sea que, bueno, es una información muy valiosa para ir conociendo y comprendiendo cómo alimentamos a nuestros microorganismos, a estas bacterias, que bueno, son un montonazo. En realidad somos más microorganismos que células. Somos trillones y trillones de células. Nuestro cuerpo humano está formado por un montón de células, pero más
de microorganismos que de células en realidad. Entonces tengamos en cuenta qué importante es darle una buena alimentación a estos microorganismos, porque en este intestino conviven bacterias buenas que nos van a defender y bacterias o microorganismos que no son tan buenos, ¿sí? Son patógenos en realidad, que van a bajar nuestro sistema de defensa o que nos van a enfermar ciertamente o van a alterar nuestra salud. Por lo cual, esta microbiota es un órgano vivo, es un órgano metabólicamente activo, es un órgano más. ¿Sí? Entonces hay que darle lugar a comprender qué está pasando ahí adentro. Uh-huh. Hay signos y síntomas que en el día tenemos, señales. Hay una de las señales que trabajo con mis consultantes y tiene que ver con el intestino y la evacuación, ¿no? O sea, observar, puede parecer un poco raro, sí, cómo es esa evacuación, ¿no? O sea, tiene que ver con las diarreas o la constipación, qué formas tienen, uh-huh, si voy de cuerpo todos los días, de qué forma, ¿no? Y eso es una especie de signo que nos da un indicio de cómo está ese intestino. Es decir, si no evacúo o voy de cuerpo cada 3 o 4 días, lo veo en muchas de las personas que trabajamos con cambio de hábitos, y esto es fundamental porque la evacuación, digamos, nos va a hablar de cómo está funcionando esa microbiota, ¿sí? Y también nos va a hablar de cómo está nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿sí? O sea, hay como dije, un eje bidireccional. La conexión con la cabeza. Con lo que sentimos y pensamos, porque ¿sabías que la serotonina se fabrica, el 90% de la serotonina se fabrica, que es la hormona del bienestar, de la alegría, ¿no? Se fabrica el 90% en el intestino. Y estas bacterias que están destinadas a esta producción de serotonina, también, ¿no? Si están cuidadas, si están bien alimentadas, van a producir buena cantidad de serotonina, y de lo contrario no. Entonces aquí tengamos en cuenta que hay bacterias benéficas, hay bacterias que nos van a defender. Entonces observar cómo está nuestro sistema de defensa. Hay bacterias para el sistema de defensa, claro, hay bacterias para bueno, el bienestar, así que bueno, hay bacterias un poco que cumplen un montón de funciones, y hacen a nuestra relación con esto de qué comemos, qué sentimos y nuestro estilo de vida. Y otro detalle importante que cabe aclarar, porque muchas me preguntan ¿qué probiótico tomo? Porque no sé si está un poco el tema del probiótico, prebiótico, claro, y prebiótico. Quería traer un poquito de eso también, ya que los probióticos son microorganismos vivos que conseguimos en cualquier farmacia o dietética, digamos, como para mejorar estos microorganismos que tenemos a nivel intestinal. Sucede que la microbiota no depende de los microorganismos que le demos externos, sino del estilo de vida y de cómo podemos fortalecer este sistema viviente, que es esta comunidad, esta gran comunidad que ya tenemos viviendo en nuestro interior, ¿sí? Así que, bueno, no es dar probióticos del exterior, ir a tomar o comprar, sino es cuidar, conservar y mejorar lo que ya tenemos en el intestino. ¿Se entiende? Sí. Vos sabés que yo tenía un amigo que era insulino dependiente, que fue a un instituto en Rosario donde le hacían limpieza de los intestinos. Se tenía que quedar 10 días con máquinas, con una alimentación específica, y lo vi después de un tiempo y le había dado resultado. Bueno, digamos, hay terapias que tienen que ver con esta limpieza intestinal. A veces lo que sucede es contraproducente porque puede tener un barrido
de las bacterias benéficas también, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos limpiezas intestinales tenemos barrido de las bacterias tanto benéficas como las no tanto, las dañinas, ¿no? Las que queremos quitar o bajar. Son terapias puntuales y específicas. Yo creo que más que, y a veces pueden ayudar, si tenemos después una secuencia de alimentación específica para regular, digamos, y fortalecer las bacterias benéficas que queremos que crezcan, ¿no? Y podemos implantar a través de probióticos esas bacterias benéficas y demás, luego de esas terapias, digo. Lo que sucede es que quiero compartirles un poco esto de la importancia, lo que podemos hacer en el día a día nosotros, ¿no? O sea, porque habitamos con estos microorganismos todos los días. ¿De qué manera o qué pilares puedo tener en cuenta para mejorar esta microbiota? Primero las señales como evaluar que podemos tener en casa, lo más casero posible es evaluar la evacuación intestinal, cómo estamos yendo de cuerpo, ¿sí? Si hay constipación, si hay diarreas, un poco los extremos me indican de qué modo estaría funcionando. Si hay algún síntoma, también tal vez puede ser extradigestivo, puede ser cansancio, agotamiento, dolores de cabeza recurrentes. Bueno, esto me está hablando de una cierta inflamación sistémica, ¿no? Que después en otra oportunidad lo podemos traer también. Esto de la inflamación es un tema también apasionante, por lo menos para mí. Entonces digo, ¿de qué manera en el día a día puedo colaborar con esta microbiota, ¿no? Y hay algunos pilares a tener en cuenta, no solamente evaluar la evacuación intestinal, sino también evaluar cómo es mi alimentación. Después, si querés, nos metemos un cachitín, una pincelada. Cómo es el descanso, nuestro dormir, nuestro ritmo circadiano, ¿no? Claro. O sea, si lo estamos cuidando. La actividad física, hacemos o no, qué hacemos, y la gestión del estrés. Así que es tan importante tener en cuenta estos pilares y cómo están funcionando en el día a día y qué puedo mejorar para que esta microbiota funcione mejor, ¿no? O sea, porque claramente sabemos que microbiota, el 80% de nuestro sistema de defensa se aloja allí. Y hay un detalle también que no es menor y es súper importante y tiene que ver con mucho de lo que se habla, que es también un tema para abrir puertas y meternos por ahí, que tiene que ver con la permeabilidad intestinal, porque tiene que ver con esta microbiota, porque una de las funciones de la microbiota, de estos microorganismos, de esta gran comunidad que convive con nosotros, tiene que ver con una función de barrera, ¿sí? O sea, nuestro intestino, formado por un montón de enterocitos de células, ¿sí? Por lo general, estas células o estos enterocitos deben estar como unidos entre sí, todos juntitos. Cuando se altera, digamos, una función de barrera que tiene que ver con una cierta mucosidad en la superficie, digamos, por encima de estas células, se genera una cierta mucosidad. Este moco es necesario porque cumple una función de barrera, ¿sí? Por lo cual, si esa barrera se altera, esa mucosidad baja, es posible que se altere esta unión estrecha entre enterocitos, o sea, la pared intestinal, y entonces cuando sucede que se abre un poquito, pueden pasar sustancias o toxinas que van a ir a sangre. Y sucede, bueno, un montón de reacciones, ¿no? Sobre todo procesos de inflamación, ¿no? O sea, y después, bueno, si esta neuroinflamación es excesiva, nos llevaría, digamos, a enfermedades mucho más complejas. Por lo cual, quiero compartirles esto, porque es tan importante este dato, porque de ahí surge, es el eje, la microbiota es el eje de lo cual tiene que ver con nuestra salud o enfermedad. Muy bien. La verdad que... Interesante. Interesante y bueno, cosas que uno no, la verdad, desconoce totalmente. Quiero compartirles un poquito del tema de la alimentación, porque es uno de los pilares. La alimentación, la actividad física, el descanso y la gestión del estrés, ¿sí? Además de observar cómo está mi evacuación intestinal diaria. Por lo cual la alimentación tiene que ver con los prebióticos, que son fibras no digeribles por nuestro intestino, que va a darle alimento a estos microorganismos. Estos microorganismos, esta gran comunidad, come.
O sea, vive, claro, o sea, claro, viven claro, aquí, claro. ¿no? O sea, por lo tanto, los alimentos la alimentación, lo que nosotros decidimos comer, llevar a la boca, desde la conciencia del acto voluntario, va a influir en estos alimentos que le demos a los microorganismos. Por lo cual, para darle buenos alimentos y que funcione y que nuestro sistema de defensa esté óptimo, es importante darle fibra prebiótica, que son, digamos, esta fibra prebiótica está básicamente en los alimentos que provienen de la tierra, ¿sí? Y me refiero a, bueno, básicamente frutas, verduras de todo tipo. Hay algunos alimentos que contienen más prebióticos que otros, obviamente, pero son los alimentos que estos microorganismos necesitan para vivir y para generar nuestro sistema de defensa óptimo y para que esta barrera que necesita esta microbiota, esta capa de moco, esté óptima y no pasen sustancias tóxicas, ¿sí? Que no suceda lo que se llama la permeabilidad intestinal, de lo cual generamos obviamente procesos de enfermedad, desde lo más pequeño, de los más cotidianos, alguna alteración a nivel de las tripas, de la claro. barriga, o enfermedades como, bueno, incluso neurodegenerativas, estamos claro, hablando claro. del Alzheimer, etcétera, ¿no? O sea, trastorno del espectro autista, o sea, todo tiene que ver con esta cuestión de Alzheimer también. Sí, en realidad, incluso un dato que no es menor, incluso el sobrepeso y la obesidad tiene que ver con esto, con la alteración o no de la microbiota intestinal. Por eso todo tipo de enfermedades, de la más pequeña, desde el más chiquito de síntoma que tengamos hasta las enfermedades más importantes que tengamos que transitar, tienen que ver en la relación con la microbiota. Por eso, bueno, a tener en cuenta los pilares, ¿sí? Qué alimentos, si bueno, están interesados, podemos meternos un poquito más también a hablar de alimentación y de estilo de vida para darnos cuenta y mejorar esto, ¿no? que nos pasa. Bueno, para un próximo programa. ¿Cómo no? ¿Dónde te puede ubicar el oyente? Bueno, mi contacto es 2352-446872. Mi espacio es Pellegrini Ituzaingó, y en las redes @lixflordadamia, donde me pueden preguntar y, bueno, pasar por allí también, lo que sea. Muy bien. A disposición. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy Buenos claro. días. Era la licenciada Flordadamia hablando de nutrición aquí en la mañana de la 93.1 Radio, aquí en la mañana de Frappé. Sindicato de Choferes de Camiones, Seccional Chacabuco. Secretario General, Mariano Olaechea.